Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren genial, llenos de energía y listos para sumergirse en una noticia que sin duda va a revolucionar sus feeds y a encender conversaciones apasionantes entre todos los seguidores de la televisión y el cine. Hoy abordamos un tema que ha estado resonando con fuerza, acaparando portadas y ocupando los titulares de las principales publicaciones de entretenimiento a nivel mundial. Vamos a desvelar los secretos de una nueva etapa, un giro sorprendente y, para muchos, profundamente emocionante en la vida de uno de nuestros actores favoritos. Sí, efectivamente hablamos de Can Yaman y de su vida actual, que parece haber dado un vuelco radical, especialmente con The Method de Mir. Así que si quieren estar al tanto de todo lo que está aconteciendo, descubrir todos los detalles jugosos y las implicaciones de este fascinante cambio, quédense hasta el final porque les prometo que esto se pone cada vez más interesante. Y antes de que nos zambullamos de lleno en esta historia cautivadora, si aún no forman parte de nuestra comunidad, los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto que para ustedes puede ser tan simple como un clic, pero para nosotros significa un mundo entero y es el motor que nos impulsa a seguir creando y trayéndoles contenido fresco y emocionante como este. Así que sin más dilación, denle a ese botón de suscribir y activen la campanita para asegurarse de no perderse absolutamente nada. Bueno, vamos directo al grano, porque la información es demasiado jugosa como para hacerla esperar. La noticia bomba, la que ha sacudido las redes sociales hasta sus cimientos y ha provocado suspiros de admiración y emoción a partes iguales, es que Can Yaman parece haber encontrado su nuevo hogar, su santuario personal, en la hermosa y vibrante Italia. Pero la cosa no se queda ahí, sino que su vida en esta península mágica parece estar intrínsecamente ligada, de una manera excepcionalmente especial, a la presencia de la también aclamada actriz The Method de Mir. Ya conocen estas historias, ¿verdad? El cóctel perfecto de amor, fama, un cambio de aires radical y la promesa de nuevos comienzos, todo lo que nos fascina y nos mantiene al borde del asiento. Durante un periodo prolongado, los rumores han estado circulando como un murmullo constante, las fotografías han aparecido fugazmente en Internet, y las especulaciones no han cesado, alimentando la curiosidad de millones de fans. ¿Están juntos de verdad? ¿Es una relación seria y consolidada? ¿Han decidido mudarse juntos a Italia para emprender una vida compartida? Pues bien, la espera, que se ha hecho larga y llena de interrogantes, parece haber llegado a su fin, o al menos, tenemos ahora información mucho más clara, directa y reveladora. Can Yaman, un nombre que evoca carisma arrollador, un talento innegable y un éxito rotundo en producciones turcas que han trascendido fronteras y conquistado el mundo entero, ha tomado la valiente decisión de dar un giro de 180 grados a su carrera profesional y, lo que es aún más impactante, a su vida personal. La península itálica se ha transformado en su nuevo y deslumbrante escenario, y según lo que él mismo ha compartido con una franqueza conmovedora en diversas entrevistas recientes, esta decisión viene impulsada por una motivación profunda y multifacética. No se trata simplemente de un cambio de residencia, de un simple traslado geográfico, es una auténtica elección de vida, una búsqueda consciente de tranquilidad, de un espacio para el crecimiento personal y sobre todo, de un nuevo y esperanzador comienzo. Italia le ha abierto sus puertas de par en par, ofreciéndole no solo oportunidades profesionales fascinantes con proyectos interesantes que ya están en marcha y generando gran expectación, sino también un terreno fértil para florecer en el ámbito personal. Y es precisamente aquí donde entra en juego con un protagonismo indiscutible, The Method de Mir, la actriz con la que Can compartió pantalla en la exitosísima serie Erkencikus. Esta producción, como muchos de ustedes recordarán con cariño, fue el trampolín que catapultó a ambos a la fama internacional, consolidando sus carreras y creando una legión de seguidores devotos. La química entre ellos en la ficción era tan palpable, tan electrizante, que traspasaba la pantalla, y parece que esa chispa, o al menos una conexión increíblemente fuerte y genuina, ha logrado trascender el set de rodaje y adentrarse en sus vidas reales. Can, en esta nueva etapa, ha mostrado una apertura y honestidad notables al hablar sobre su relación con The Met. En sus recientes declaraciones, ha confirmado de manera rotunda que ella es una parte fundamental, un pilar esencial, de esta nueva y emocionante etapa que está viviendo en Italia. Él mismo ha expresado sentir una felicidad inmensa, una paz interior que no había experimentado antes y que está disfrutando plenamente de este momento tan especial de su vida. Imaginen por un instante la escena, Can Yaman, el galán que ha robado el corazón a millones de personas en todo el mundo,
construyendo activamente una vida en Italia, una tierra de arte milenario, de cultura desbordante, de paisajes idílicos y, por supuesto, de un estilo de vida envidiable y lleno de la dolce vita. Pero lo que hace que esta historia sea aún más intrigante y romántica es el hecho de que no está embarcándose en esta aventura en solitario. La presencia de Demet como parte activa de este proyecto vital, de esta nueva vida que están forjando juntos, añade una capa de romanticismo, de expectativa y de ilusión que ha cautivado por completo a los fans. Se habla y los indicios son cada vez más sólidos, de que están viviendo juntos, compartiendo momentos cotidianos en villas italianas de ensueño, disfrutando de la exquisita gastronomía local, de los paseos al atardecer por ciudades históricas. Es, sencillamente, la vida de película que muchos de nosotros anhelamos. Pero, ¿qué ha llevado a Can Yaman a tomar una decisión tan radical y significativa? Él mismo ha explicado con detalle que tras años de trabajo intenso, de una exposición mediática constante y a veces abrumadora, sentía una profunda necesidad de un cambio. Buscaba una vida un poco más discreta, un entorno que le permitiera reconectar consigo mismo, con sus pasiones más íntimas y con un ritmo de vida más pausado. Italia, con su ritmo de vida más sereno, su enfoque en la belleza de lo simple y su rica herencia cultural, le ha ofrecido exactamente ese espacio vital que anhelaba. Además, siempre ha mantenido una conexión especial, casi predestinada, con la cultura italiana, fascinado por su moda, su arte y su historia, su arquitectura. Es como si, de alguna manera, hubiera encontrado finalmente su lugar en el mundo, su verdadero hogar. ¿Y Demet, qué papel juega exactamente en este nuevo y apasionante capítulo? Can ha sido increíblemente claro y transparente al respecto. No se trata de un simple romance pasajero, de un pasatiempo veraniego. Él la describe con profunda admiración y cariño como una persona excepcionalmente importante en su vida, alguien con quien comparte valores fundamentales, sueños comunes y una visión similar del futuro. La presencia de Demet en Italia no es una mera coincidencia, es una elección mutua, un proyecto de vida compartido, una decisión consciente y un camino que han decidido recorrer juntos. Las fotografías que han circulado en las redes sociales, aunque a veces son esquivas y capturan momentos fugaces, muestran una complicidad innegable, una felicidad radiante y una conexión genuina entre ambos que habla por sí sola. Vemos a Can y Demet paseando de la mano por calles adoquinadas de pueblos con encanto, disfrutando de cenas románticas a la luz de las velas, o simplemente compartiendo la tranquila intimidad de un hogar en la hermosa campiña italiana. Son imágenes que no necesitan palabras y que alimentan la esperanza y la ilusión de sus seguidores. La transición de Turquía a Italia no ha sido solo un mero cambio geográfico, ha implicado una profunda adaptación cultural y profesional para ambos. Can Yaman, por ejemplo, se ha sumergido de lleno en el aprendizaje del idioma italiano, mostrando un empeño admirable y una rápida evolución en su dominio del idioma. Esto demuestra su compromiso total con su nueva vida y su firme deseo de integrarse plenamente en la sociedad italiana. Paralelamente ha estado participando activamente en proyectos cinematográficos y televisivos en Italia, consolidando así su carrera en el competitivo mercado europeo. Su participación en la esperada serie Sandokan ha sido uno de los proyectos más comentados, y los rumores sugieren que Demet también podría tener algún papel o participación en futuros proyectos italianos, lo que sin duda sería una noticia bomba que sacudiría el mundo del entretenimiento. La relación entre Can y Demet, aunque siempre ha estado bajo el intenso escrutinio público y mediático, parece haber alcanzado un nuevo nivel de madurez y solidez. Han pasado de ser compañeros de reparto con una química innegable en pantalla a mantener una relación mucho más profunda, significativa y comprometida en sus vidas privadas. Él habla de ella con una admiración palpable y un cariño sincero, destacando constantemente su inteligencia, su talento excepcional y su belleza cautivadora. Y Demet, por su parte, también ha mostrado en diversas ocasiones la excelente relación que mantiene con Can, siempre con una sonrisa radiante y un gesto amable, demostrando una habilidad admirable para mantener un equilibrio saludable entre su vida privada y su exigente carrera profesional. Es importante recordar y recalcar que si bien las noticias sobre su vida en Italia y su relación con Demet son increíblemente emocionantes y cautivadoras, ambos son profesionales que buscan un equilibrio vital. El hecho de que él haya decidido hablar abiertamente sobre esta nueva etapa, sobre sus sentimientos y sus planes, es una señal clara de madurez, de confianza en su relación y de respeto hacia sus seguidores. Ya no se esconden, sino que optan por compartir con una generosidad conmovedora una parte de su felicidad y de su nueva vida con la legión de fans que los ha apoyado incondicionalmente.
Esta nueva vida en Italia para Kanyaman representa mucho más que una simple mudanza o un cambio de escenario. Es en esencia una redefinición de su identidad, una búsqueda incansable de autenticidad y una apuesta decidida por un futuro prometedor, lleno de oportunidades tanto en el ámbito profesional como en el personal. Y tener a Demet a su lado en esta emocionante aventura, compartiendo cada paso, cada desafío y cada alegría, sin duda, le añade un brillo especial, una magia única a este nuevo capítulo de sus vidas. Es como si la vida les estuviera regalando una página en blanco para escribir un nuevo y hermoso cuento, ambientado en las mágicas tierras de la Dolce Vita. Los fans, por supuesto, están eufóricos y absolutamente encantados con esta noticia. Las redes sociales se inundan a diario de mensajes de apoyo, de buenos deseos y de vibras positivas para la pareja. Se comparten fotos antiguas y nuevas, se comentan las últimas novedades con entusiasmo, y se especula con ilusión sobre los futuros proyectos que puedan emprender juntos. Es una comunidad de seguidores increíblemente activa y apasionada que sigue de cerca cada paso de Kan y Demet, mostrando un apoyo incondicional. Y es completamente comprensible porque se trata de dos artistas excepcionales que han sabido ganarse el corazón de millones de personas alrededor del mundo con su talento innato, su carisma arrollador y su dedicación a su arte. En resumen, Kanyaman ha encontrado en Italia su nuevo hogar, un lugar donde está construyendo una vida que anhela sea más tranquila, más plena y más auténtica. Y lo más emocionante de todo es que lo está haciendo de la mano de Demet Özdemir, su compañera de aventuras en la ficción y ahora, una pieza clave y fundamental en su nueva etapa vital. Han decidido apostar juntos por un futuro compartido, explorando nuevas y apasionantes oportunidades profesionales y personales en el país de la bella Italia. La discreción que buscan con tanto esmero no les impide compartir, aunque sea con cuentagotas, pero siempre con una profunda ilusión y alegría, los momentos felices de esta nueva vida que están creando. Y nosotros como espectadores, como seguidores y como parte de esta gran comunidad, solo podemos desearles lo mejor y esperar con ansias ver qué sorpresas y qué nuevos capítulos nos depara esta emocionante y prometedora nueva fase en sus vidas. Así que, amigos y amigas, hemos llegado al final de este recorrido por la emocionante y fascinante nueva vida de Kanyaman en Italia, en compañía de Demet Özdemir. Espero sinceramente que hayan disfrutado de todos los detalles que hemos compartido y que esta historia les haya parecido tan cautivadora e inspiradora como a nosotros. Ha sido un verdadero placer y un privilegio compartir esta información tan jugosa con todos ustedes. Antes de despedirnos, me gustaría recordarles algo muy importante: si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante y útil, no olviden dedicarle un momento a ese botón de me gusta. Su apoyo es absolutamente fundamental para nosotros, nos motiva a seguir creando y nos ayuda a que este canal crezca. Y si conocen a alguien a quien le pueda interesar esta apasionante noticia, no duden en compartirlo. Corran la voz, difundan la información y ayúdennos a llegar a más y más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. No se queden fuera y no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias y noticias. Los esperamos ansiosamente en la sección de comentarios. Me encantaría leerlos. Cuéntenos, ¿qué opinan de esta nueva etapa de Kanyaman y Demet? ¿Les gusta la idea de verlos juntos en Italia? ¿Tienen alguna otra especulación o información que quieran compartir? Dejen sus reflexiones, sus preguntas, sus opiniones, sus comentarios son increíblemente valiosos para nosotros y enriquecen nuestras conversaciones. Muchísimas gracias de corazón por acompañarnos una vez más en esta aventura y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Adiós.